Actividad 4 llamada Evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Para esta actividad utilizamos la aplicación sugerida por la docente llamada TikiToki. Es para realizar líneas de tiempo. Entonces lo primero que vamos a hacer es como dar un pequeño recorrido y ya después explicamos uno por uno. Entonces aquí tenemos dos anclas por cada década. Entonces tenemos década del 1960, 70, 80, 90, 2000 y en la actualidad. Como ya lo he comentado, dos anclas, una enfocada en el tema de la inclusión, de cómo se ha avanzado, cómo se han ido transformando la definición del término. Y tenemos otro ancla que muestra como lo más importante a nivel Colombia, que nos más ha afectado a nuestro país en la década. Cordial saludo, mi nombre es Elías Guerrero, como bien decía mi compañero Henry Daniel Bernal. Vamos a empezar hablando de la década de 1960, en el cual la inclusión educativa no era un concepto establecido, es decir, todavía no existía el concepto de inclusión como tal. Se hablaba de educación especial o asistencia a minusválidos. Desde el decreto 1710 de 1963, la primera norma que menciona la educación especial, es decir, el primer momento en que se habló de educación especial o de algo parecido a la inclusión, fue en ese decreto específico, pero la vincula a instituciones segregadas, creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esa institución asumió programas asistenciales para niños con discapacidad, pero sin enfoque educativo. Es decir, en un primer momento era de segregar, de separar, de especializarse en grupos poblacionales, pero no de incluir como tal. Esto todo en el contexto histórico colombiano de la violencia bipartidista y el inicio de las FARC. Ya sabemos que desde 1948 arrancó en Colombia un proceso de violencia marcado por la oposición entre liberales y conservadores. Posteriormente se dio un conflicto armado entre partidos liberal y conservador que dejó cientos de miles de muertos y un profundo clima de inestabilidad que podríamos decir que perdura hoy en día. En este contexto de exclusión política y represión surgieron grupos guerrilleros, entre ellos las extintas FARC, en 1964. Este grupo surgió como una respuesta armada campesina que inicialmente buscaba reivindicaciones sociales y agrarias, pero que con el tiempo se transformó en uno de los principales actores del conflicto armado interno. En la década de 1970, el informe WAMOC del Reino Unido en 1978 introduce el término de necesidades educativas especiales. En Colombia surge el Plan Nacional de Rehabilitación en el año 1975. Se enfocaron en la salud, más no en la educación. Esto quiere decir que no era un enfoque educativo, sino era más netamente clínico. Eh, las personas con discapacidad eran vistas como pacientes, como lo decía anteriormente. El decreto 088 de 1976 obligó a las empresas a contratar personas con discapacidad, pero sin articulación con el sistema educativo. Se habla de integración, no inclusión, solo para discapacidades leves. En esa década aparecen los primeros programas de aulas especiales en colegios regulares. Ya sabemos que no era enfocado como en el verdadero acompañamiento que tienen que recibir los estudiantes, sino era más netamente por una obligación. En esta década, pues nace el M19, llamado el Movimiento 19 de Abril, surgió en 1974 como una organización guerrillera en Colombia, en respuesta al supuesto fraude electoral ocurrido el 19 de abril de 1970, que impidió el triunfo del candidato populista Gustavo Rojas Pinilla. El M19 se caracterizó por su enfoque urbano, acciones simbólicas y bueno. Para la década de 1980, las Naciones Unidas declaran 1981 como el Año Internacional de las Personas con Discapacidad. Aquí también empieza una política nacional de discapacidad en 1983 con un enfoque en la rehabilitación. Seguimos todavía con un enfoque clínico, un enfoque no de incluir, sino de reparar o de rehabilitar algo que se considera que está mal o que está dañado. Y esto tampoco se da o tampoco tiene en cuenta los derechos educativos. Seguimos con un enfoque clínico y no con un enfoque educativo. En el decreto 2358 de 1981 aparece la primera norma que reglamenta la educación para personas excepcionales. Entonces se menciona como, no como discapacitados o como minusválidos, tal como en normas anteriores, sino que se habla de personas excepcionales, lo cual es un lenguaje asistencialista. No se busca incluir, sino se busca como asistir o tratar de forma diferente a las personas con discapacidad. Educación especial también es un término que aparece en esta década, al menos para el contexto colombiano. También implica segregación. No se habla de inclusión en ningún momento, sino de un aspecto como tal, de segregar, de separar o de especializar en ciertas discapacidades o en aspectos médicos.
En el contexto histórico colombiano, un hecho que marcó la vida de este país es la toma del Palacio de Justicia, que ocurrió el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el M-19 asaltó la sede de la Corte Suprema de Justicia en Bogotá, con el objetivo de realizar un juicio político al presidente Belisario Betancur y denunciar la falta de diálogo con los grupos insurgentes. La respuesta militar fue violenta y desencadenó un enfrentamiento que dejó cerca de 100 muertos, incluyendo magistrados, guerrilleros y civiles, también un gran número de desaparecidos, de los cuales hoy en día no tenemos noticia aún y de hechos que no se han terminado de esclarecer todavía. Este hecho es considerado una de las tragedias más graves del conflicto colombiano y sigue rodeado de controversias por las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la reforma. Es una época de transformaciones y es una época también bastante violenta en nuestro país. En este contexto se dio ese proceso. En la década de 1990, a nivel mundial, la Conferencia de Salamanca promovió la inclusión como derecho. En Colombia, la Constitución de 1991, en el artículo 47, primer marco jurídico que reconoce derechos de personas con discapacidades, y en la Ley 115 del 94, que es la Ley General de Educación, introduce el término de educación para personas con limitaciones, pero sin mecanismos claros. Inclusión se asocia a discapacidad, pero aún con un enfoque clínico o médico. Tenemos como muy importante en esa época la crisis y la violencia, crisis económica y violencia en el país. A finales de los años 90, Colombia enfrentó una profunda crisis económica caracterizada por el aumento del desempleo, la recesión y la pobreza, lo que agravó la inestabilidad social y política en el país. Teníamos mucha violencia, desaparecidos, los paramilitares tenían gran control en la zona costera de Colombia, teníamos narcotráfico, bueno, aún lo tenemos, pero en esa época era como el boom. Gracias a esta época de tanta violencia, pues hubo muchos desplazamientos forzados y el control violento de territorios, profundizando el conflicto armado interno en la nación. Para la década del 2000, en el contexto internacional, los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la UNESCO incluyen educación inclusiva, son los ODS o los Objetivos de Desarrollo. También existe política de educación inclusiva que se vino a empezar a fundamentar en el año 2013. Esta fue la primera vez que se habla de inclusión más allá de la discapacidad, es decir, el concepto de inclusión ya no se ve como algo simplemente que atañe a personas con enfermedades o personas con discapacidad, sino que la inclusión se ve como un derecho de todas las personas. La ley estatutaria 1618 del 2013 en Colombia obliga al Estado a garantizar ajustes razonables en educación. Empezamos a ver el concepto de ajustes razonables que luego se va a ver en el tema de los PIAR. Inclusión, diversidad, discapacidad de género, etnia, migrantes, todo eso se tuvo en cuenta para la inclusión, no solo ya situaciones de discapacidad. Y aparece el decreto 1421 de 2017, que es el que reglamenta la educación inclusiva para la discapacidad y en el que nos basamos hoy en día y donde están aspectos fundamentales como el plan individual de ajustes razonables y otros similares. Para esta época podemos hablar como un aspecto destacado de nuestro contexto histórico, los falsos positivos. Durante el segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez, del año 2006 al 2010, se continuó con la política de seguridad democrática enfocada en debilitar a los grupos armados ilegales y recuperar el control territorial. Sin embargo, en 2008 estalló el escándalo de los falsos positivos, que reveló que miembros del ejército asesinaron a civiles, principalmente a jóvenes de zonas vulnerables, y los presentaron como guerrilleros muertos en combate para obtener recompensas y mostrar supuestos resultados en la lucha contra la insurgencia. Este hecho generó una grave crisis de derechos humanos y cuestionamientos en las Fuerzas Armadas. Esta situación pasará a la historia como una de las más graves en cuanto a violación de los derechos humanos, sobre todo por toda la participación del Estado. 2020 a la actualidad. Plan Nacional de Desarrollo del 2022 al 2026. Inclusión como eje transversal en el papel. La ley 2216 del 2022 promueve educación superior inclusiva, pero sin un presupuesto claro. Inclusión es igual a enfoque interseccional, discapacidad más conflicto armado, más diversidad sexual. Y aparece el primer informe sobre la inclusión de niños migrantes en el 2023. COVID-19, la pandemia de COVID-19 iniciada en 2020 representó una de las mayores crisis sanitarias y sociales en la historia reciente de Colombia y en el mundo. El virus provocó miles de muertes, el colapso de los sistemas de salud y profundizó problemas económicos como el desempleo, la pobreza y la desigualdad. Además, el confinamiento afectaron la educación, la estabilidad emocional y los sectores más vulnerables, generando un clima de malestar social que en Colombia también se reflejó en protestas y movilizaciones en los años siguientes. Bien, llegamos al final de nuestra pequeña presentación sobre la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva de esta línea del tiempo, viendo cómo se ha dado el desarrollo, la transformación,
y la evolución de conceptos como inclusión, integración, discapacidad y demás. Espero que resulte de todo su provecho, espero que le resulte muy útil. Muchísimas gracias por ver la presentación.